Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema de músculo liso, contracción muscular lisa. Voy a compartirles la pantalla de la presentación y espero que el tema sea de su agrado, de su comprensión y pues vamos a empezar. Es un tema muy importante, un tema muy interesante y lo vamos a desarrollar en esta clase, ¿sí? Ustedes me conocen, soy la doctora Lisette Jiménez, docente de la Cátedra de Fisiología, ¿no? Entonces vamos a empezar con esta clase que corresponde al 22 de junio, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que es la contracción muscular lisa y vamos a recordar un poco lo que es la histología y vamos a recordar también lo que es la parte anatómica y fisiológica. El músculo liso es muy diferente al músculo estriado esquelético, ¿no? El músculo liso, para empezar, las fibras musculares lisas son mucho más pequeñas que las del músculo estriado esquelético, ¿no? Las fibras musculares lisas más o menos tienen un diámetro de 1,5 micrómetros y de 20 a 500 micrómetros de longitud, muy diferente al músculo estriado esquelético, que como ustedes saben, una fibra muscular estriada esquelética puede llegar a medir de longitud aproximadamente hasta 30 centímetros de largo, ¿no? Como por ejemplo el músculo esternocleidomastoideo, que es un músculo relativamente largo que puede llegar a tener esa medida. Entonces, el músculo liso es mucho más pequeño, ¿no? Otra diferencia importante entre el músculo estriado esquelético y el músculo liso, hablando de lo que es la parte histológica, si ustedes quieren, es que en el músculo liso, como su nombre indica, las proteínas contráctiles, la actina y la miosina, no tienen esa disposición de bandas claras y oscuras que tenía el músculo estriado esquelético, que lo han estudiado la anterior semana. Este músculo estriado esquelético nos muestra lo que son las bandas claras y oscuras. El músculo liso no. La disposición de las proteínas contráctiles, de la actina y de la miosina, es diferente. No encontramos lo que son las sarcómeras, ¿no? No encontramos lo que es la sarcómera como en el músculo estriado esquelético, sino en el músculo liso vamos a encontrar lo que se llaman las unidades contráctiles y enseguida vamos a observar, ¿no? Cómo son estas unidades contráctiles. Otra diferencia importantísima es que el músculo liso tiene contracción involuntaria. En cambio, el músculo estriado esquelético, ustedes saben que tiene una contracción voluntaria. Entonces, este músculo liso va a estar inervado pues por el sistema nervioso autónomo, ¿no? El simpático y el parasimpático. ¿Y dónde es que vamos a encontrar este músculo liso? Pues vamos a encontrar músculo liso en todo lo que son vísceras huecas, ¿no? En este caso vamos a encontrar en lo que viene a ser el tubo digestivo, vamos a encontrar en lo que es esófago, estómago, intestinos delgado y grueso, en la vejiga, en el útero, vamos a encontrar en vasos sanguíneos, vamos a encontrar también en lo que es las paredes de la tráquea, en los bronquios, en los bronquiolos. Entonces, vamos a encontrar músculo liso en gran parte de nuestra anatomía, ¿no? Entonces, también vamos a encontrar en lo que son los músculos piloerectores, vamos a encontrar en el sentido de la vista, que más adelante los vamos a mencionar también a estos músculos. Entonces, vamos a encontrar una gran variedad en varios sitios, en una gran variedad de lugares y de sitios vamos a encontrar lo que es músculo liso. Ahora, el músculo liso tiene dos variedades, ¿no? Y esto es importante. Vamos a hablar de las dos variedades de músculo liso, ¿no? Y en este caso, el músculo liso tiene la variedad que se denomina músculo liso multiunitario y lo que se conoce como el músculo liso unitario, ¿no? Entonces ahí lo vamos a resaltar.
músculo liso multiunitario y músculo liso unitario. Ahora, ¿cuál de los dos es el más difundido? ¿Cuál de los dos es el que más vamos a encontrar? El que más vamos a encontrar es el músculo liso unitario, ¿sí? El músculo liso unitario es el famoso músculo que se lo llama también músculo liso unitario o visceral, se lo llama también visceral. ¿Y esto por qué? Porque es el que lo vamos a encontrar justamente, como les mencionaba hace rato, en lo que son las vísceras, ¿no? En todo lo que es útero, vamos a encontrar en lo que es vasos sanguíneos, esófago, estómago. Y en cambio el músculo liso multiunitario vamos a encontrarlo en lugares bastante específicos. Ejemplo de músculo liso multiunitario, tenemos el músculo ciliar del ojo, músculo del iris y los músculos piloerectores, lo que les decía, ¿no? El músculo erector del pelo es un músculo liso que se encuentra a nivel de la piel. En este caso lo vamos a encontrar a nivel de la dermis, ¿no? Y lo vamos a encontrar justamente en relación a nuestros vellos, a los cabellos, al cabello que tenemos, a los vellos que tenemos también, los vamos a encontrar este músculo. Y cuando este músculo se contrae, lo que produce es que el pelo, ¿no? Nuestros vellos, cabellos se ericen, se levanten, ¿no? Si ustedes quieren, se ericen. Entonces, estos músculos piloerectores están constituidos por la variedad de músculo liso multiunitario. Al igual que, como les decía, el músculo ciliar del ojo, músculo del iris, son músculos que van a tener movimientos muy precisos. Van a tener movimientos muy precisos, van a tener movimientos muy exactos, si se quiere, y por lo tanto, se lo llama músculo liso multiunitario porque este tipo de músculo, las fibras actúan independientemente de las demás. Cada fibra muscular se contrae de manera independiente y generalmente este tipo de músculo va a tener un mecanismo de control de la contracción de tipo nervioso, es decir, el estímulo que produce la contracción de este tipo de músculo va a ser nerviosa, ¿no? Por señales nerviosas. En cambio, el músculo liso unitario, donde las fibras musculares se contraen en conjunto, por eso se le llama también músculo liso sincitial. ¿Qué es un sincitio? Un sincitio es un conjunto de células. Cada célula tiene obviamente su núcleo, su membrana y su citoplasma, pero actúan en un conjunto, actúan al mismo tiempo. Es una masa, si ustedes quieren, de cientos o miles de fibras musculares que se van a contraer al mismo tiempo, al unísono, como unidad. Y es la relación que existe entre estas fibras musculares lo que le permite actuar así como una unidad. ¿Qué tipo de uniones vamos a encontrar en estas células? Vamos a encontrar las famosas uniones tipo GAP. GAP, las famosas uniones GAP, llamadas también uniones de hendidura, las famosas GAP juntio. Y estas uniones de tipo hendidura, si ustedes quieren, uniones comunicantes, GAP o llamadas también GAP junction, les permite a los potenciales de acción viajar de una fibra a otra. Este mismo sistema de unión intercelular, que son las gap junction o las uniones de hendidura o uniones tipo gap, vamos a encontrar en el corazón, que lo van a llevar la siguiente semana. Entonces, estas uniones gap, uniones de hendidura, uniones gap junction, si ustedes quieren,
permite que ese potencial de acción justamente, inclusive los iones calcio, que son importantes en la contracción muscular lisa también, puedan viajar de una célula a otra y por lo tanto estas células se contraen en conjunto. Este tipo de músculo liso unitario es el más difundido, es el que más vamos a encontrar. Les decía que se llama también visceral, sincitial, y lo vamos a encontrar en lo que son, hemos dicho, paredes del tubo digestivo, vías biliares, vasos sanguíneos, útero, vamos a encontrar en lo que son trompas de falopio, uréteres, vías urinarias, vejiga, vamos a encontrar en todos estos sitios. Entonces vamos a ver, ahí está. Ahí estamos viendo lo que es el músculo liso multiunitario, que hemos dicho, cada fibra muscular se contrae de forma independiente, ahí está, ¿no? Se va a contraer de forma independiente a las demás. Y es un tipo de músculo que va a tener, hemos dicho, movimientos muy precisos, ¿no? Y hemos explicado en qué sitio se va a encontrar. Y aquí tenemos un vaso sanguíneo. Si ustedes ven ahí, estamos viendo una arteria, la pared de una arteria, y ustedes saben que en las arterias vamos a encontrar en la túnica media capas concéntricas de músculo liso. Ahí están, varias capas. La arteria tiene una capa, una túnica media gruesa, con gran cantidad de fibras musculares lisas. Entonces, este tipo de músculo es el músculo liso unitario, que se llama también músculo liso visceral o sincitial. Aquí todas las fibras se van a contraer al mismo tiempo, ¿no? Al unísono, vamos a decir. Ahí están las dos variedades de músculo liso. El músculo liso multiunitario y el músculo liso unitario visceral, sincitial, si ustedes prefieren, que es el más difundido. Ahora, ahí estamos viendo lo que es el músculo liso. Hemos dicho que la célula es bastante más pequeña. Ahí está, miren la célula muscular lisa. Tiene un núcleo central. Eso es importante, ¿no? Los núcleos siempre son centrales y va a presentar un solo núcleo por célula. Esa es otra diferencia importante entre el músculo estriado esquelético y el músculo liso. Ahí está, no presenta lo que son bandas claras y oscuras, lo que les decía. La disposición de los filamentos de actina y de miosina es diferente. Este músculo liso, si ustedes recuerdan por histología, va a presentar estas estructuras que se llaman los cuerpos densos. Y estos cuerpos densos son similares o análogos, si ustedes quieren, parecidos, ¿no? Similares a los discos Z, a los discos Z del músculo estriado esquelético. Y es de estos cuerpos densos que ustedes miren, observen ahí, estos cuerpos densos están dentro de la célula, ¿no? En el citoplasma, si ustedes quieren, de la célula, y también en la membrana celular. Y a partir de estos cuerpos densos es que miren, se desprenden los filamentos de actina que se van a dirigir hacia la parte central. Y en la parte central, miren, al medio, si ustedes quieren, del trayecto de los filamentos de actina, están los filamentos de miosina. Ahí está el filamento de miosina, miren, en la parte central. Y a esta estructura que va de cuerpo denso a cuerpo denso, miren, toda esta estructura de acá, lo vamos a remarcar. Si ustedes quieren, lo vamos a remarcar. Toda esta estructura que va de un cuerpo denso al otro cuerpo denso, donde están los filamentos de actina saliendo de los cuerpos densos, y en la parte central nos encontramos con el filamento de miosina, se llama unidad contráctil. Unidad contráctil. Entonces no encontramos lo que son sarcómeras, no vamos a encontrar lo que son sarcómeras, pero sí vamos a encontrar lo que son las unidades contráctiles. Muchos cuerpos densos, si ustedes ven, se relacionan con los de las células vecinas. Ahí está. ¿No? Van a tener contacto con las células vecinas. Entonces ahí estamos viendo los dos tipos de músculo
liso, ¿no? El músculo liso multiunitario, donde hemos dicho que cada célula se contrae de forma independiente, cada fibra muscular lisa se contrae de forma independiente y está separada de las demás, está separada por una membrana bien marcada, ¿no? Y funciona de forma totalmente independiente. En cambio, en el músculo liso unitario vamos a ver de que hay una relación entre células vecinas que está a cargo de las uniones tipo hendidura o las gap junction, uniones comunicantes se llaman también, ¿no? Y ahí estamos viendo los dos tipos de músculos. Ahora sí, vamos a hablar de la base física de la contracción del músculo liso. Ya habíamos dicho que el músculo liso no presenta bandas claras y oscuras, ¿no? Las moléculas de actina, ¿no? Se unen a los cuerpos densos, que lo hemos visto hace rato. Ahí está. Filamentos de actina que se unen a lo que son los cuerpos densos. Ahí están los cuerpos densos de color morado y de ahí están partiendo los filamentos de actina. Miren, ¿no? Están partiendo los filamentos de actina y en la parte central va a estar el filamento de miosina. Ahí está con sus cabecitas, ¿no? A manera de palo de golf. Ustedes saben, la estructura de la miosina es esa, ¿no? Entonces, estos cuerpos densos van a estar en el interior de la célula y se mantienen unidos entre sí por estructuras proteicas. Entonces, están en relación con los cuerpos densos de las células vecinas. Y les había dicho eso hace rato, ¿no? Miren aquí, los cuerpos densos mantienen una relación con los de las células vecinas también. Y obviamente esto lo van a hacer por estructuras y por proteínas en este caso, ¿no? Otros van a estar unidos a la membrana celular y manteniendo esa relación, como les decía, ¿no? Con los cuerpos densos de otras células vecinas. Los filamentos de miosina van a estar, ya lo hemos visto hace rato, en la parte central aproximadamente, en la parte del medio de dos cuerpos densos. Ya esa estructura se llama unidad contráctil, unidades contráctiles, ¿no? Los filamentos de miosina obviamente van a tener un diámetro más de 2 veces mayor que los de actina, son mucho más gruesos, eso ustedes lo saben, por eso se llaman filamentos gruesos, y los de actina filamentos delgados, ¿no? Entonces, estas unidades contráctiles, que hace ratito les he mostrado, ¿no? Ahí está, esta es una unidad contráctil que va de cuerpo denso a cuerpo denso, ahí están, parten los filamentos de actina hacia la parte central y en el medio más o menos del trayecto está el filamento de miosina o filamento grueso, ¿no? Entonces, estas unidades contráctiles van a ser individuales, ¿no? Y son filamentos de actinas que irradian desde dos cuerpos densos, ahí está, y esos filamentos se van a, vamos a decir, superponer a un único filamento de miosina, que hemos dicho está a la mitad entre dos cuerpos densos. Y ahí está, esa es una unidad contráctil, lo que les explicaba hace ratito. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer una comparación de lo que es el músculo liso con el músculo estriado esquelético, ¿ya? Y existen varias diferencias, ¿sí? Existen diferencias entre lo que es el músculo liso y el músculo estriado esquelético. Una diferencia importante entre el músculo liso y el músculo estriado esquelético es que en el músculo liso va a existir un ciclo lento de los puentes cruzados. ¿Y a qué le vamos a llamar puentes cruzados? Justamente a esa relación que existe entre actina y miosina. La anterior clase ustedes han llevado en músculo estriado esquelético de que la actina y la miosina entran en contacto entre sí, la cabeza de la miosina se desplaza sobre el filamento de actina, ¿no? Y en el músculo estriado esquelético es bastante rápido, ¿no? Ese ciclado. En cambio, en el músculo liso es lento. Por eso decimos que el músculo liso puede permanecer contraído mucho tiempo, lo que no ocurre con el músculo estriado esquelético, que la contracción muscular es rápida. Se produce la contracción y es bastante rápida. En cambio, el músculo estriado esquelético puede permanecer contraído durante mucho tiempo.
¿no? Por eso decimos, la velocidad de la unión y liberación de los puentes cruzados de miosina con lactina es más lenta en el músculo liso. Es decir, que no se separan fácilmente la actina de la miosina. En cambio, en el músculo estriado esquelético, ¿no? La cabeza de la miosina se desplaza sobre la actina, ¿no? Entra en contacto, mueve la cabeza, desplaza el filamento de actina y se separan. En el músculo liso pueden permanecer mucho tiempo más en contacto. No se van a separar fácilmente la cabeza de la miosina del filamento de actina. Poco consumo de energía requiere el músculo liso. El músculo liso no necesita grandes cantidades de energía para poder contraerse. En cambio, el músculo estriado esquelético sí va a necesitar gran cantidad de ATP, va a necesitar mucha cantidad de energía. De ahí también es que la célula muscular estriada esquelética tiene muchas mitocondrias. En cambio, el músculo liso tiene pocas mitocondrias. Entonces decimos que necesita o requiere poca cantidad de ATP, poca cantidad de energía. Y ustedes saben que el ATP se va a transformar en ADP, ¿no? Se va a degradar a difosfato de adenosina para proporcionar la energía necesaria para la contracción muscular. Entonces, en el músculo liso se requiere poca cantidad de energía, lo que no ocurre con el músculo estriado esquelético, que sí necesita gran cantidad de energía. Otra diferencia importante, va a haber lentitud del inicio de la contracción y relajación. No es un proceso rápido como en el músculo estriado esquelético donde se da contracción, relajación, casi inmediata. El músculo liso tarda, es bastante lento. Por eso decimos que el músculo liso empieza a contraerse más o menos de 50 a 100 milisegundos después de ser excitado o después de ser estimulado. Tiene un tiempo total de contracción de 1 a 3 segundos. Decimos que es unas 30 veces más prolongado que la fibra muscular estriada esquelética, ¿no? El músculo estriado esquelético no puede permanecer contraído mucho tiempo, no puede porque va a haber fatiga muscular, el músculo se va a fatigar, no puede estar contraído durante mucho tiempo, eso lo han llevado ustedes en la anterior clase, ese músculo no puede estar contraído mucho tiempo, porque va a haber fatiga muscular, va a haber debilidad muscular. El músculo liso puede estar contraído mucho tiempo, ¿no? Entonces puede darse la contracción y puede relajarse mucho tiempo después. Aumento de la fuerza máxima de contracción, ¿no? La fuerza máxima de contracción es mayor en el músculo liso que en el músculo estriado esquelético. Esa es otra diferencia importante, ¿no? Ahí está. El músculo liso no presenta las bandas claras y oscuras, ya lo hemos mencionado. No tiene discos Z, tiene cuerpos densos, pocas mitocondrias, lo que les decía hace ratito. ¿Por qué? Porque requiere de poca cantidad de energía para poder contraerse. No tiene troponina. No existe el complejo troponina-tropomiosina como en el músculo estriado esquelético. Es diferente. Vamos a ver enseguida el mecanismo de la contracción muscular en el músculo liso, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahí está el músculo liso, el núcleo central, hemos dicho, ¿no? La célula es bastante más pequeña que el músculo estriado esquelético y no tiene las bandas claras y oscuras. Ahí está un corte histológico, estamos viendo, ¿no? Una pared de un vaso sanguíneo donde vamos a encontrar, en este caso la pared de una arteria, donde vamos a encontrar las células musculares lisas, ¿no? ¿Qué más? El músculo liso presenta lo que es el mecanismo de cerrojo. ¿A qué se le llama mecanismo de cerrojo? El mecanismo de cerrojo consiste en que hemos dicho que el músculo liso puede permanecer contraído durante mucho tiempo, inclusive se dice que el músculo liso puede estar contraído horas y con bajo consumo de energía, con poca cantidad de energía.
Entonces, este mecanismo de cerrojo consiste en que cuando el músculo liso ha alcanzado su contracción máxima, ¿no? Ha alcanzado su máxima contracción muscular, la magnitud de la excitación, es decir, del estímulo, ¿no? El estímulo que ha producido esa contracción se puede reducir por debajo del nivel inicial, pero el músculo sigue contraído, manteniendo su fuerza de contracción completa. Entonces, cuando hablamos de músculo liso, el músculo liso no solamente se estimula, la contracción muscular lisa no solamente es por procesos, vamos a decir, como en el músculo estriado esquelético, por procesos nerviosos, ¿no? Por neurotransmisores. No es así. El músculo liso también puede excitarse o puede estimularse por factores hormonales, por factores inclusive de distensión muscular y por otros factores. Entonces, no solamente son factores de tipo nervioso, sino también existen hormonas que producen contracción del músculo liso. Existe inclusive factores locales, si ustedes quieren, distensión de la pared, por ejemplo, del intestino delgado, que puede provocar la contracción muscular lisa. Entonces, cuando el estímulo se ha producido, ¿no? Para que ese músculo se contraiga, aún así ese estímulo disminuya, el músculo va a permanecer contraído en su más alto nivel, es decir, que va a permanecer contraído con mucha fuerza. Aún así se disminuya lo que ha producido la contracción. Por ejemplo, una hormona. Una hormona ha producido contracción del músculo liso. Ha producido, digamos, un vaso sanguíneo. Cierta hormona ha producido vasoconstricción. Los niveles de esa hormona empiezan a bajar. Por lo tanto, ese músculo ya debería dejar de estar contraído. Sin embargo, no ocurre eso en el músculo liso. Así esa hormona empiece a bajar de nivel, ese músculo va a seguir contraído y en su máxima expresión, con mucha fuerza. A eso se llama mecanismo de cerrojo. Por eso decimos que puede mantenerse este músculo liso contraído durante horas inclusive, a pesar de que el estímulo que ha producido esa contracción ya haya disminuido de intensidad, haya disminuido de nivel. A eso se refiere el mecanismo de cerrojo. Ahora sí vamos a hablar del mecanismo de la contracción muscular en el músculo liso. Y aquí participa también el ion calcio. El ion calcio es muy importante no solamente en el músculo o en la contracción muscular estriada esquelética, sino también en el músculo liso. El calcio, ahí lo vamos a remarcar, ¿no? El ion calcio es un elemento fundamental para el proceso de contracción muscular lisa, ¿no? Y vamos a decir que la célula muscular lisa no tiene troponina, no va a participar lo que es el complejo troponina-tropomiosina. Existe otra proteína importante que se llama la calmodulina. Entonces, esto es importante señalar que la calmodulina es la proteína que se va a encargar de regular el proceso de contracción muscular. En el músculo liso estoy hablando, ¿no? Entonces, la calmodulina se une a los iones calcio. Ahora, aquí es importante. Los iones calcio, ¿de dónde provienen en el músculo liso? Los iones calcio provienen del líquido extracelular, de lo que está fuera de la célula. ¿Por qué? Porque el músculo liso, jóvenes, no tiene un retículo endoplasmático liso muy desarrollado, no tiene un retículo sarcoplásmico muy desarrollado, a diferencia del músculo estriado esquelético. En el músculo estriado esquelético, la mayor parte del calcio proviene del retículo sarcoplásmico, ¿no?
pero en el músculo liso no existe un retículo sarcoplásmico muy desarrollado, por lo tanto, muy poquito calcio se almacena. Tiene retículo sarcoplásmico, pero es bastante rudimentario, vamos a decir, bastante poco desarrollado. Entonces, el calcio proviene del medio extracelular. Ese calcio que ingresa de fuera de la célula, ¿no? Del líquido extracelular, y también sale una parte del retículo sarcoplásmico, se une a esta proteína que es la calmodulina. La calmodulina se diferencia de la troponina en la forma en que va a iniciar la contracción, porque la calmodulina va a activar los puentes cruzados de miosina. Va a ir a activar lo que son las cabezas de la miosina para que entren en contacto con la actina. En cambio, en el músculo estriado esquelético, ustedes saben que el calcio va a ir a retirar el complejo troponina-tropomiosina y va a dejar libre a la actina. Por lo tanto, esa actina va a entrar en contacto con la cabeza de la miosina. En este caso, no. La calmodulina va a ir a activar a la cabeza de la miosina para que entre en contacto con la actina, porque no hay el complejo troponina-tropomiosina, no existe en el músculo liso. Entonces, ¿cuál es la secuencia de la contracción muscular? Primero, los iones calcio se unen a esta proteína que es la calmodulina. Se va a formar un complejo calmodulina-calcio. Este complejo calmodulina-calcio se va a unir a una enzima fosforiladora. ¿Qué quiere decir enzima fosforiladora? Que va a ir a actuar sobre la cabeza de la miosina y se va a unir justamente a esta enzima que se llama la miosina sinasa. Ese complejo calmodulina-calcio se va a unir a esta enzima fosforiladora que se llama la miosina sinasa. Esta enzima, la miosina sinasa, va a ir a actuar sobre una de las cabezas de la miosina y va a ir a actuar sobre una de las cadenas ligeras de la cabeza de la miosina. Ustedes saben que la miosina está compuesta por meromiosina pesada y meromiosina ligera. Entonces va a ir a actuar justamente sobre una de las cadenas ligeras de la cabeza de la miosina y esta cabeza se va a llamar cabeza reguladora. Esta cabeza de la miosina va a ser fosforilada por la enzima miosina sinasa. Una vez que esta cadena es fosforilada, la cabeza se une a la actina y se produce la contracción muscular. Vamos a ver, ahí está. El calcio ingresa, miren, del medio extracelular, porque les decía que en el músculo liso la mayoría del calcio necesario para la contracción muscular proviene del medio extracelular, líquido extracelular. Ahí está, ingresa el calcio. Otra parte sale ¿de dónde? Del retículo sarcoplásmico o retículo endoplasmático liso que no está muy desarrollado, pero tiene la célula muscular lisa. Ahí está, sale, ¿no? Ahí están los canales de calcio, ahí está ingresando el calcio del medio extracelular, también del retículo sarcoplásmico, ¿no? Llega, ahí está, y se va a unir a lo que es la calmodulina, ¿no? Ahí está, a la calmodulina. Se va a unir ese calcio a la calmodulina, va a formar el complejo calcio-calmodulina, ¿no? Y va a ir a actuar sobre la enzima que se denomina miosina sinasa, ¿no? Y esta miosina sinasa va a ir a actuar justamente sobre una de las cabezas, ¿no? De cadena ligera de la miosina, va a activar esta cabeza de la miosina para que se una a los filamentos de actina. Va a fosforilar, ahí está, una de las cabezas de la miosina, ¿no? Y esa cabeza se va a llamar la cabeza reguladora.
y va a hacer que se unan a los filamentos de actina, ¿no? Ahí está, entran en contacto actina y miosina y se produzca la contracción muscular. La contracción muscular en el músculo liso es igual que en el músculo estriado esquelético. Se va a dar el deslizamiento de los filamentos delgados de actina sobre el filamento grueso de miosina. Recorre, ¿no?, la cabeza de la miosina y hace que el filamento de actina se desplace acortando la fibra muscular. Miren, el músculo liso no tiene un retículo sarcoplásmico muy desarrollado. Presenta estas depresiones que se llaman caveolas. Son depresiones de la membrana celular y justamente ahí se ubica el retículo sarcoplásmico, donde ahí se almacena calcio. No mucha cantidad, la mayoría del calcio proviene del medio extracelular, lo que habíamos mencionado hace rato, ¿no? Ahí está, ¿no? Vamos a tener dos tipos de neurotransmisores en el músculo liso. Vamos a ver enseguida qué es la acetilcolina y la norepinefrina, que son los neurotransmisores de la fibra muscular lisa, ¿no? Ahí está. Cuando se da este tipo de estímulo de tipo nervioso, que generalmente se produce en el músculo liso unitario, en cambio en el músculo liso multiunitario puede haber otros factores nerviosos, hormonales, inclusive la distensión de la propia fibra que va a producir lo que es la contracción muscular, ¿no? Ahí está, ¿qué es lo que se produce, no? Sale el calcio del retículo sarcoplásmico y se va a unir, ahí está, a la calmodulina, ¿no? Se va a producir el complejo calcio-calmodulina y esto va a ir a actuar sobre la enzima que se llama miosina sinasa o miosina quinasa, ¿no? Que va a ir a producir o va a ir a actuar sobre una de las cabezas, ¿no?, de cadena ligera de la miosina, ahí está, la va a fosforilar, ¿no? Y esa fosforilación se va a dar justamente gracias a la miosina, no a la actina, ¿no? Y se va a dar el ciclo de los puentes cruzados, que ya hemos dicho es bastante grande, bastante largo, ¿no? Ese ciclo de los puentes cruzados es bastante lento. La célula muscular lisa puede permanecer contraída durante mucho tiempo. Ahí está el retículo sarcoplásmico, que va a proporcionar una parte del calcio. Ahí está, también puede haber estímulos hormonales, ¿no? Algunas hormonas que pueden producir la contracción del músculo liso. Ahora, ¿qué ocurre para que ya no exista contracción muscular? Y aquí va a actuar otra enzima importante que se llama la miosina fosfatasa. Hay otra enzima importante que es la miosina fosfatasa, que cuando la concentración de los iones calcio disminuye, ¿no? Los iones calcio van a disminuir por debajo de un nivel crítico. Vamos a encontrarnos que esta enzima, la miosina fosfatasa, separa el fosfato de la cadena ligera, ¿no?, de la cabeza reguladora de la miosina. Se va a interrumpir el ciclo y se va a dar por finalizada la contracción muscular. Entonces, esta otra enzima, la miosina fosfatasa, da por terminada la contracción muscular lisa. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Ahí está. Estamos viendo, ya se ha producido la contracción muscular, ¿no? El calcio, miren, empieza a salir al medio extracelular, retorna al retículo sarcoplásmico. Ahí está, obviamente ha habido gasto de energía en la contracción muscular, ¿no? Y ese calcio ya empieza a salir al medio extracelular y a ingresar nuevamente al retículo sarcoplásmico para ser almacenado para una nueva contracción. Entonces, cuando estos niveles de calcio bajan demasiado, ¿no?, a niveles, dice, críticos, tiene que aparecer otra enzima y ahí está la miosina fosfatasa, enzima que ya va a dar por terminada la contracción muscular, ¿no? Va a inactivar a la miosina, va a ir a inactivar justamente la cabeza, esta cabeza de la cadena ligera de miosina, ¿no?, la cabeza reguladora, y se produce la relajación del músculo liso.
Ahí estamos viendo. Ahora, vamos a hablar de lo que es el mecanismo de control del músculo liso. ¿Cómo se produce la contracción muscular lisa? Hemos dicho que el músculo liso se puede estimular por el control nervioso y también por el control de tipo hormonal. En cambio, el músculo estriado esquelético netamente se va a contraer por un mecanismo de control nervioso, ¿no? Tiene que haber estímulo de tipo nervioso. En cambio, en el músculo liso puede haber hormonas que produzcan contracción, puede haber también control nervioso y puede haber otros factores inclusive. Las uniones neuromusculares en el músculo liso son bien diferentes a las del músculo esquelético. ¿No? Ustedes saben que en el músculo esquelético la unión neuromuscular, que se llama también la placa motora terminal, justamente donde está la fibra nerviosa con el neurotransmisor, que es la acetilcolina, que sale a la hendidura sináptica, ingresa gracias a los receptores de la acetilcolina de la fibra muscular estriada esquelética, ingresa dentro de la fibra muscular estriada esquelética, produciendo justamente el estímulo necesario para que exista salida de iones calcio. En el caso del músculo liso es muy diferente. Ya, las uniones neuromusculares van a ser de tipo difuso. ¿Y por qué se llaman uniones difusas? Estas uniones difusas van a ser sitios donde se expulsa el neurotransmisor, lugares donde se secreta el neurotransmisor, ¿no? Y las fibras nerviosas autónomas, que son las que inervan el músculo liso, van a formar estas uniones difusas y van a producir el neurotransmisor. ¿Qué otra diferencia existe entre el músculo estriado esquelético y el músculo liso en cuanto a las uniones de la neurona y la fibra muscular lisa? Los axones presentan varicosidades. Esto es importante. ¿Qué son las varicosidades? Aquí vamos a ver. Miren, las varicosidades son estas dilataciones. Ahí están. Son dilataciones de la fibra nerviosa donde encontramos el neurotransmisor. Estas bolitas, si ustedes quieren, estos círculos de acá, ¿no? Estas dilataciones de acá son las varicosidades, ¿no? Y estas varicosidades contienen en su interior el neurotransmisor. En cambio, en el músculo estriado esquelético, si ustedes recuerdan, el axón de la neurona termina así, ¿no? Termina en terminales. Estos terminales tienen sus botones sinápticos, ¿no? Unos botones sinápticos. Y ahí en el interior del botón sináptico está el neurotransmisor, ¿no? Y obviamente aquí está la fibra muscular estriada esquelética. Ahí va a estar la fibra muscular. Sale el neurotransmisor e ingresa a la fibra muscular estriada esquelética. En el músculo liso es bastante diferente. Miren, la fibra nerviosa tiene estas dilataciones que se llaman varicosidades. Y en el interior de esta varicosidad está el neurotransmisor. El neurotransmisor sale, miren ahí está, y va a ingresar a la fibra muscular lisa gracias a estos receptores que están en la membrana celular, ¿no? A los receptores de la membrana celular. Ahí tenemos el músculo liso unitario, visceral o sincitial, y aquí tenemos el multiunitario, ¿no? Aquí miren, cada fibra es independiente, se contrae de manera independiente y miren la inervación, miren cómo la fibra nerviosa ingresa en cada célula. En cambio acá, la fibra nerviosa, ahí está, entra en contacto dejando un espacio pequeño, ¿no? Una hendidura sináptica, pero está en contacto con, vamos a decir, la parte más externa de todas estas células. Y ahí están las uniones GAP, las GAP junction, ahí están de color azul, lo que permite que este neurotransmisor que ingresa a esta célula pase a las demás y ese potencial de acción se propague por todas las fibras musculares lisas y estas toditas se contraigan en conjunto. Ahí están las gap junction, ¿ve? En cambio, en esta célula, ¿no? La célula va a actuar de forma independiente. Ahí están las varicosidades. Esas son las varicosidades. Son
dilataciones que tiene el axón del sistema nervioso autónomo que contiene la sustancia neurotransmisora, ¿no? Va a haber uniones de contacto en el músculo liso multiunitario, ¿no? Y las varicosidades van a estar sobre la membrana de la célula muscular. Ahí está el músculo liso multiunitario, ahí está. Va a haber esas uniones de contacto, miren, ahí está. Y hemos dicho que las varicosidades están sobre la célula muscular. En cambio, en el músculo liso unitario o visceral o sincitial, miren cómo el axón llega, ¿no? Y va a presentar una pequeña hendidura sináptica, ahí está, donde se deposita el neurotransmisor. Ese neurotransmisor ingresa por receptores de la membrana de las células más externas y se difunde rápidamente por las demás células gracias a las gap junction, ¿no? O a las uniones tipo gap. Ahí están las varicosidades, miren, ahí estamos viendo las varicosidades. Son dilataciones, ahí adentro está el neurotransmisor, ahí están las vesículas sinápticas con el neurotransmisor, ¿no? Y este neurotransmisor va a salir. Miren, ahí están las varicosidades, ¿no? Dilataciones, ahí está la fibra nerviosa del sistema nervioso autónomo, obviamente, y ahí está en el músculo liso las varicosidades, ¿no? Tanto en el músculo liso unitario como en el multiunitario, ¿no? Entonces ahí estamos viendo. Esas son las varicosidades. Ahí está, miren. Varicosidades, músculo liso sincitial o visceral. Ahí están las células. Miren cómo las varicosidades expulsan el neurotransmisor, ¿no? Ahí están los receptores de la membrana de esta célula más externa, si ustedes quieren, o en contacto con las varicosidades y con el axón de la fibra nerviosa del sistema nervioso autónomo. Y ahí están las gap junction. Miren, estas son las uniones tipo gap, tipo túnel, uniones comunicantes se llaman también. Y miren cómo viaja ese potencial de acción de célula a célula. ¿Para qué? Para que todas estas células se contraigan al mismo tiempo, ¿no? Se contraigan en conjunto. No como las del músculo liso multiunitario, que cada célula se puede contraer de forma independiente. Aquí no, toditas. Y esto es por las uniones tipo gap. Miren, uniones tipo túnel, gap junction, uniones comunicantes de hendidura se llaman también, tipo túnel también las llaman. Y ahí está el intestino delgado, ¿no? Nos está mostrando las varicosidades, eso es bien importante. ¿Cuáles son los neurotransmisores del músculo liso? Los neurotransmisores principales del músculo liso son la acetilcolina y la noradrenalina, ¿sí? La acetilcolina y noradrenalina son los dos neurotransmisores más importantes del músculo liso. Noradrenalina o norepinefrina se llama también. Estas son secretadas por los nervios los nervios autónomos o por los nervios del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, y van a actuar de manera excitadora o inhibidora, dependiendo de el caso de la célula muscular, del tipo de receptores que tengan. En algunos casos la acetilcolina es excitadora, ¿no? De las fibras musculares lisas en algunos órganos y en otras es inhibidora. Y se dice que cuando la acetilcolina excita una fibra muscular lisa, la noradrenalina la va a inhibir. Y viceversa, si la acetilcolina inhibe una fibra muscular, la noradrenalina o norepinefrina la va a excitar. Entonces, tienen efecto antagónico, vamos a decir. Una excita y la otra inhibe, ¿no? Y puede ser en diferentes casos, una excita y la otra inhibe. Vamos a hablar ahora de lo que son los potenciales de membrana y los potenciales de acción en el músculo liso, ¿no? Ahora vamos a hablar primero del potencial de membrana en reposo. ¿Cuánto es el potencial de membrana en reposo de la célula muscular lisa? Y el potencial de membrana en reposo de la fibra muscular estriada esquelética, ustedes saben que es de menos 90 milivoltios, ¿no? En el caso del músculo liso es de menos 50 a menos 60. Entonces hay una diferencia de 30 milivoltios más o menos, ¿no? Entre el músculo estriado esquelético y el músculo liso. En el músculo liso, potencial de membrana en reposo de menos 50 a menos 60 milivoltios. Ahora,
Los potenciales de acción en el músculo liso unitario, llamado también músculo visceral o sincitial, se producen igual que en el músculo estriado esquelético. Y en este caso se van a producir dos tipos de potenciales de acción, ¿no? En este músculo liso unitario o llamado también músculo visceral. Se van a producir los potenciales en espiga y los potenciales en meseta. ¿Cuándo llamamos potenciales en espiga? Y ahí está un potencial en espiga. Miren, en espiga por la forma que tiene, ¿no? Es decir, sube rápidamente, hace un pico y luego cae. Por eso llamamos potencial en espiga. Tiene obviamente, un proceso de reposo, ¿no? Ahí está membrana en reposo de menos 50 a menos 60 milivoltios, hemos dicho. Luego sube el potencial de acción, se va a dar la despolarización y luego llega a la cima, si ustedes quieren, y baja. Baja. Inmediatamente hace un pico y baja. Y obviamente aquí se ha dado la despolarización y aquí se va a dar la repolarización de la membrana, ¿no? Son potencial en espiga. Ahora, aquí tenemos el potencial en meseta. ¿Qué quiere decir potencial en meseta? Miren, está la membrana en reposo, hemos dicho de menos 50 a menos 60 milivoltios. Ahí está. El potencial de membrana en reposo. Y luego se produce la despolarización. Miren, despolarización. Y antes de que haya una repolarización, miren cómo se produce una meseta. Meseta, meseta, meseta. Es bastante larga la meseta. Ahí está en segundos, ¿no? 0,1, 0,2 hasta más o menos 0,2 y un poco más. Sigue el potencial en meseta y luego recién empieza la repolarización, ¿no? De la membrana, hasta llegar nuevamente a la membrana en reposo. Entonces, tenemos esos dos tipos de potenciales, ¿sí? El potencial en espiga se produce en la mayoría del músculo liso unitario. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de los músculos lisos unitarios o sincitiales o viscerales van a producir este tipo de potencial en espiga. La despolarización y repolarización bastante rápida. Y esto se genera por estímulo eléctrico. Se puede producir también por hormonas, ahí está, por distensión de la propia fibra muscular lisa, por sustancias transmisoras y también por estímulos espontáneos en la propia fibra muscular. Entonces es importante, ¿no?, que conozcamos que estos potenciales en espiga van a aparecer en la mayor parte de los músculos lisos unitarios. Los potenciales de acción en meseta, ¿qué quiere decir? Hemos dicho, es la curva, ¿no? Entonces el potencial en espiga es la curva, sube, llega al pico y baja rápidamente. Por eso tiene forma de una espiga. En cambio aquí en meseta, ¿no? Es como la curva del COVID, ¿se acuerdan? Sube, hace una meseta y luego empieza a bajar. Igualito, ¿no? La espiga es rápido. Sube, baja inmediatamente. Llega al pico y baja. Cambio aquí, está potencial en membrana de reposo, despolarización, sigue despolarizado, sigue despolarizado, sigue despolarizado varios, vamos a decir, milisegundos, ¿no? Y luego recién repolarización. Entonces, miren, hay una meseta. Entonces, este potencial en meseta es porque se retrasa, ahí está, la repolarización varios cientos de milisegundos. Y es la responsable de la contracción prolongada. Hemos dicho que el músculo liso puede permanecer contraído durante mucho tiempo. ¿Y esto en qué órganos puede ocurrir? Por ejemplo, uréter, útero, vasos sanguíneos, donde el músculo liso puede permanecer contraído. Entonces, despolarización, sigue despolarizado mucho tiempo, y luego recién repolarización. Por lo tanto, si sigue despolarizado, va a seguir contraído. Va a seguir contraído. ¿Cuándo se va a dar la relajación? Cuando llegue otra vez al potencial de membrana en reposo. Aquí se va a dar la relajación. Entonces aquí no hay estímulo. Llega el estímulo.
produce la despolarización. Empieza la contracción, sigue contraído, sigue contraído, sigue contraído y recién repolarización. Y ahí se va a dar ya la relajación muscular. Entonces es importante conocer que estos potenciales en meseta son los causantes de la contracción prolongada del músculo liso, a diferencia del músculo estriado esquelético, ¿no? Ahora, vamos a hablar de otros factores que producen contracción del músculo liso, ¿sí? No solamente el músculo liso se va a contraer por estímulos de tipo eléctrico, ya hemos dicho. No, pueden haber hormonas que producen contracción del músculo liso. Pueden producirse también por distensión de la propia fibra muscular lisa, por otros factores. Entonces, factores químicos locales pueden producir la contracción del músculo liso y esta acción es muy importante, por ejemplo, en los vasos sanguíneos. Y esto para regular el flujo de sangre. Ustedes conocen varias sustancias que producen vasoconstricción, por ejemplo, el tromboxano A2, que hemos dicho que va a producir vasoconstricción de los vasos sanguíneos de capilares que son bastante delgaditos y va a producir una vasoconstricción de arteriolas también, de vasos sanguíneos de pequeño calibre o vasos sanguíneos bastante pequeños, van a contraerse. Después tenemos también algunas otras hormonas, como por ejemplo la histamina, ¿no? Que va a producir vasodilatación. Entonces, hay hormonas, otra hormona, por ejemplo, que va a producir efectos sobre el músculo liso, la oxitocina que produce la contracción del músculo del útero, las contracciones uterinas, ¿no? Va a producir oxitocina. Entonces, todas estas son hormonas. Y estas hormonas van a producir, en muchos casos, un estímulo importante para que este músculo se contraiga en algunos casos, en otros casos se relaje, pero las hormonas tienen un papel muy importante en lo que es la estimulación de la contracción del músculo liso, ¿no? Entonces, podemos señalar muchas hormonas que van a producir contracción del músculo liso. ¿Cómo se ve el músculo liso contraído? Ahí está. Así se contrae. Y el músculo liso relajado, ¿no? Ahí está. El músculo liso contraído y el músculo liso relajado. El músculo liso se contrae más que el músculo estriado esquelético. Reduce su tamaño muchas veces más que el músculo estriado esquelético. El músculo estriado esquelético se puede contraer, pero no demasiado. Va a disminuir un poco su longitud, pero el músculo liso puede disminuir mucho más su longitud, su tamaño. Se puede volver muy pequeño, a diferencia del músculo estriado esquelético. Hemos dicho que el músculo liso, los iones calcio generalmente provienen del líquido extracelular, porque ya hemos dicho de que el músculo liso no tiene un retículo endoplasmático liso muy desarrollado, y eso es importante. Este músculo liso, la mayor parte del calcio que tiene proviene del medio extracelular o del líquido extracelular, ¿no? Entonces, eso es importante señalar y también decir de que hay factores que van a producir o van a estimular lo que es contracción del músculo liso sin potenciales de acción. Y esto puede ser en respuesta a factores hormonales, factores tisulares locales, y hemos dicho y hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, cuando hay ausencia de oxígeno, ¿no? En los tejidos, se va a producir una relajación del músculo liso y vasodilatación. El exceso de anhídrido carbónico también va a producir vasodilatación. Esos vasos sanguíneos van a aumentar su diámetro para que llegue más sangre y llegue más oxígeno. También el aumento de la concentración de iones de hidrógeno va a producir vasodilatación. Entonces, hay otros factores que van a producir vasodilatación. Entonces, sustancias y factores que van a producir vasodilatación, el aumento de la temperatura corporal, también el óxido nítrico, pueden llegar a producir. Y las hormonas que hemos mencionado, hormonas importantes que van a producir
y van a estimular la contracción del músculo liso. Podemos citar a la angiotensina 2, a la endotelina, la oxitocina que les mencionaba hace rato, en el caso del útero, la serotonina, la vasopresina. Son hormonas que van a producir contracción del músculo liso. Esto es muy importante, ¿no? Y también algunos factores tisulares locales van a producir excitación o inhibición del músculo liso, dependiendo el caso, se va a dar apertura de iones sodio e iones calcio, eh, para que se pueda producir la contracción muscular lisa, ¿no? Entonces, con eso hemos terminado este tema. Espero que les haya sido de utilidad y yo les deseo una buena semana. Espero que tengan una buena semana y nos vamos a estar viendo en una próxima clase teórica. Que tengan muy buen resto de semana y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.